El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches a todos nuestros oyentes, una vez más aquí con ustedes en vivo, en nuestro programa Razones para la Fe. Estoy presentando yo en esta oportunidad porque hoy tenemos una vez más un invitado, como lo tuvimos el lunes pasado, y por eso pues mi esposa decidió dejarnos nuevamente dialogar a los dos, a mí y al invitado, por supuesto, que traigo hoy para tratar un tema que es un tema de mucho interés y que estuvo impartiéndose en el recién concluido primer Congreso Nacional de Apologética que tuvimos entre el viernes y el sábado en la iglesia Casa sobre la Roca, que fue un éxito total. Hay verdadero interés en estos temas de apologética y eso nos tiene muy contentos. Bueno, voy a hablarles entonces de nuestro invitado. Nuestro invitado es uno de los conferencistas, el último de los que va a partir de Colombia. Él sale mañana de nuevo para Miami. Él se llama Daniel Díaz, y los que han estado en el Congreso o han estado pendientes de las publicaciones en Razones para la Fe, pues deben saber ya de quién se trata. Él es un matemático con doctorado en probabilidad, es un hombre muy brillante y está ahora ha desempeñado trabajo postdoctoral en la Universidad de Miami, ¿estoy bien? Y en este momento es profesor asistente de programas programas de posgrado en la Universidad de Miami, y es un experto sobre todo obsesivo, prácticamente podría decir, con dos temas que tienen mucha fuerza actualmente en el campo de la apologética, sobre todo en el mundo anglosajón, no tanto en el mundo hispano, pero precisamente eso es lo que estamos tratando de suplir, de generar interés en esto. Se llama la teoría del diseño inteligente y también la teoría de la información, también por ahí vamos encaminados. Bueno, Daniel, bienvenido a nuestro programa. Me complace mucho tenerte aquí, que hayas aceptado la invitación antes de irte de nuevo para Miami y que hayas aceptado estar aquí. Si quieres, me gustaría que saludaras a nuestros oyentes. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Arturo. Es un gusto realmente estar aquí. Y sí, disfruté mucho del Congreso Nacional de Apologética. Fue muy interesante. Los expositores fueron muy buenos. La gente, por lo que oí, dieron muy buenos comentarios sobre todo. Fue un éxito. La verdad es que los comentarios que he tenido me dijeron que hubo para todos los gustos, que hubo conferencias de interés para todo tipo de personas. La mía fue la básica. la de diseño inteligente fue la más compleja, por la misma naturaleza de la teoría del diseño inteligente, y pues si fuera sencillo no lo hubiéramos invitado a Daniel para que nos compartiera la teoría del diseño inteligente, pero vamos a tratar de que en este programa mantengamos un nivel aún más sencillo que el de la conferencia, con algunas preguntas puntuales que yo iría haciendo y me pondré un poquito en el lugar del oyente para tratar de expresar lo que entendí por lo que Daniel diga. Y si él aprueba la manera en que yo lo entendí, pues creo que también todos ustedes podrán captarlo de la manera en que yo, que no soy una persona conocedora, me gustan y he leído libros. Daniel mismo ha sido un asesor para mí en estos temas y me ha indicado. La primera vez que yo conocí de la teoría del diseño inteligente fue precisamente cuando estábamos en la tesis en mi tesis de Facter. De Facter, sí, que ese fue el tema, y que la verdad yo tenía que ser supuestamente el asesor y terminé siendo el estudiante en ese tema. ¿Qué se trata eso del diseño inteligente? En palabras sencillas yo diría que el diseño inteligente es una inteligencia intentando detectar los efectos de otra inteligencia. Creo que es una definición de las más sencillas que se me puede ocurrir. Sencillísima. Creo que aquí ya nadie tiene queja de que no la puede entender. Una inteligencia intentando detectar los efectos de otra inteligencia. Eso ¿es una teoría científica o de qué tipo es? ¿Sí tiene carácter científico esta teoría? Sí, tiene
un soporte científico importante, tiene un soporte además matemático importante, tiene un soporte filosófico también muy determinante, diría yo también. Es decir, tiene un buen respaldo desde casi cualquier ángulo del conocimiento que uno lo mire. Lo que cualquiera persona que escucha sobre la teoría del diseño inteligente, la primera idea que tiene es la que las mismas palabras evocan. La combinación de la palabra diseño inteligente, que creo que diseño es lo correcto, porque hay algunos que lo llaman designio y eso no es muy apropiado, porque ya de pronto está poniendo una carga religiosa al asunto que los teóricos del diseño inteligente quieren evitar precisamente. Sí, yo entiendo la confusión, porque es que el nombre en inglés es Intelligent Design. Entonces, cuando se va a traducir design, se puede traducir como diseño o designio. Pero sí, el designio lleva una carga, digamos, que podría considerarse un poco más fuerte, teológicamente hablando, y se trata más de hablar solo de diseño como tal. Bueno, pero eso que acabamos de comentar, de que al traducirlo al español se debe preferir la palabra diseño a designio por la carga que en español, sobre todo, la palabra designio tiene, me lleva a otra pregunta, Daniel. Yo sé que los teóricos del diseño inteligente no quieren que la teoría del diseño inteligente se asocie mucho con teología o con fe o con religión. ¿Me puedes explicar por qué ese intento de desasociarse de la teología y de la religión? Es porque el diseño inteligente básicamente no es creacionismo. No es creacionismo de tierra antigua, no es creacionismo de tierra joven, no estaba planteándose una doctrina teológica. Simplemente se está observando. No es evolucionismo teísta tampoco. Tampoco es evolucionismo teísta. De hecho, uno de los podría decirse que uno de los encuentros más fuertes, de las discusiones más fuertes al interior de estos temas se da con los evolucionistas teístas. Pero más allá de eso, la cosa es que realmente el diseño inteligente se trata de observar la naturaleza y de detectar si un efecto es causado por un agente inteligente, que no necesariamente tiene que ser Dios. O sea, los teóricos de diseño inteligente no entran a definir de quién se trata el diseñador, solamente ellos, mediante un proceso científico, establecen aquí, en este fenómeno que estamos estudiando, evidentemente la explicación de este fenómeno es que hay un diseño, hay algún tipo de diseñador inteligente detrás de él, y ellos se abstienen o se declaran impedidos para pronunciarse sobre la naturaleza o el carácter de ese Digamos diseño. Que planteemos ciertas diferencias. Cuando estamos mirando, por ejemplo, cierto animal, a mí me gusta poner el ejemplo de un ratón que es capaz de aprender todo un recorrido desde el principio hasta el final sin equivocaciones en un laberinto. Está actuando de manera inteligente y según el criterio de inferencia de diseño puede decirse que es el agente inteligente detrás de ese evento. Cuando se está trabajando, por ejemplo, en detección de fraudes, también se está buscando quién es el agente inteligente que está detrás del fraude. Cuando se está trabajando en otras áreas como, por ejemplo, arqueología, también se está buscando, mediante los efectos que estamos observando en el presente, intentar determinar si cierto objeto que se encontró fue diseñado por un agente inteligente del pasado, claramente, o si simplemente es un producto de la naturaleza, o alguna piedra que se pueda haber formado por azar y leyes, o si tiene todos los parámetros que permitirían saber si hay un agente inteligente detrás, por poner ciertos ejemplos naturales. Ahora, cuando estamos hablando ya, por ejemplo, del diseño en la naturaleza, o de estar observando la vida a nivel biológico, claramente ya entran ciertas consideraciones teológicas, porque es imposible no pensar que una de las posibilidades del diseñador es Dios. Pero ya en ese caso se sale del campo de la ciencia, que es en el que se quieren mantener. El diseño dice, hay diseño. Fin del asunto, hasta ahí llego yo. Si me voy a pronunciar más allá de eso, ya no hablo como científico, hablo como filósofo o como teólogo. O incluso como psicólogo, para donde le guste la inclinación, la posible causa. Entonces entiendo que los teóricos de diseño inteligente no les gusta que los asocien con fe y religión, porque una de las acusaciones que hacen los científicos evolucionistas
sobre todo los ateos, los darwinistas, los que dicen Dios no interviene en esto, es que tratan de meritar. También hay muchos teístas que se oponen al diseño inteligente. Sí, también, teístas. Sí, muchos. Bueno, provenientes de pronto de que el creacionismo de la Tierra joven. Por un lado el creacionismo de la Tierra joven y por el otro lado el evolucionismo teísta. Ah, sí, claro. Bueno, pero entonces la razón entiendo, o me parece inferirla, hablando de inferencias, me parece que es que los teóricos de diseño inteligente quieren que la ciencia y los demás científicos los tomen con la debida seriedad como científicos también que están planteando una teoría científica. Y al asociarlos a la religión, entonces les dan munición a ellos para que ellos digan, ustedes son un creacionismo religioso que se nos quiere infiltrar de contrabando. Exactamente. Lo que sucede, tal vez el argumento más fuerte, es que el creacionismo como tal fue desterrado de la educación pública finalmente, incluso a nivel federal, en los 80 en Estados Unidos. Y entonces la crítica fácil que podría hacer cualquier persona que se esté oponiendo al diseño inteligente es decir que es creacionismo, y luego ya eso fue desechado de la educación a nivel judicial. Es muy curioso que un juez venga a decir qué es o qué es lo que no se debe enseñar en un colegio, pero sucede. Y entonces la situación es, para el crítico, si dicen, como dirían en español, el creacionismo del diseño inteligente, que es el falso nombre que le quieren poner, que es, entonces quieren mezclar creacionismo, que entonces es dicen, ya no lo tenemos que considerar en serio, esto ya se desechó en los 80. Ah, ya. Pero el diseño, si mal no estoy, William Paley fue el creador o el creador no, sino uno de los que le dio impulso a la teología natural en fechas recientes. Él planteó el diseño en algún momento. Fechas recientes fue hace casi 200 años. Sí, pues considerando la historia de la humanidad y sobre todo el cristianismo, 2000 años de cristianismo, pero él lo planteó en su momento, ¿cierto? Sí. ¿Por qué después de que lo planteó, que parece que recibió buena acogida en su momento, después se desechó el planteamiento de Paley, que él lo comparaba con el reloj, ¿no? Él decía ¿cómo es el asunto ahí? Explícanos un poco de eso, Daniel. William Paley comparaba el diseño en la naturaleza con un reloj que se encontraba en un campo. Entonces él decía, si yo estoy caminando en un campo y me encuentro un reloj, yo tomo el reloj, yo lo miro, yo analizo sus partes y me doy cuenta que cada una de ellas no puede haber surgido por un proceso natural, sino que detrás hay un diseño. De la misma manera, en el argumento de Paley decía, cuando yo tomo ciertos organismos biológicos, yo miro la complejidad de los asuntos, miro la interrelación que hay entre ellos, veo que funcionan como un reloj, y por analogía con el argumento del reloj, entonces concluyo que hay un diseño. Era una parte del argumento, y la otra parte del argumento es que él concluía además que el diseñador era Dios, y que todo el diseño en la naturaleza era bueno. La segunda parte me parece un error garrafal, porque Paley se está olvidando desde la perspectiva del teísmo, se está olvidando de que la humanidad está caída, y de que la creación toda gime a una como con dolores de parto. Exactamente. Y en la naturaleza claramente se ve que hay instancias de mucho mal. Y dolor. No solamente con los humanos, obvio que con los humanos, los animales. Pero la naturaleza es fuerte. Sí, los depredadores. Entonces, aunque eso es natural de todos modos, claro, es doloroso para la víctima. Claro, entonces el argumento de analogía caló mucho en el público a principios del siglo XIX, pero empezó a perder cierta fuerza, digamos, de la mitad para arriba, sobre todo obviamente cuando surge Darwin, que critica con tanta fuerza y con tanta vehemencia el argumento de Paley, porque es que una analogía no es un argumento conclusivo, no es un argumento concluyente, en el sentido de que cuando estamos hablando de que una cosa es análoga a otra, tiene ciertas similitudes, pero también tiene diferencias. Sí, eso sucede en teología, por ejemplo, con las analogías que se hacen de la Trinidad. Ninguna analogía de la Trinidad puede decirse que es como el Dios Trino es único, no hay analogía que le haga justicia. La analogía para lo único que nos sirve es, digamos, para explicar que no es ilógico la idea de pensar en tres en uno y uno en tres, pero más allá de eso no se puede. Entonces el argumento de Paley falla porque es solo una analogía. De cierta forma el argumento moderno de diseño lo que hace es retomar el argumento de Paley y fortalecerlo en una cosa que formalmente se llama una analogía inductiva. No me quiero meter mucho en el tema, pero la idea es que si se comparan dos objetos que comparten en general las mismas características, y uno de los dos, del que sabemos, de uno sabemos la causa y sabemos que es diseñado,
y de todos los objetos que sabemos que tienen esa característica, sabemos que son diseñados. Entonces, para el que no sabemos la causa, podemos inferir que es diseñado también. Eso es una analogía inductiva. Como conocemos las causas de todos los que comparten ese par de características que en diseño se llaman complejidad y especificación, es conocida, y en ese caso es diseño. Entonces, cuando no conocemos la causa de uno que tiene complejidad y especificación, inferimos que es diseño. ¿Cuáles son las 3 posibles causas? Voy a retomar algo de las conferencias de lo que tratamos este fin de semana. ¿Cuáles son las 3 causas que puede tener todo fenómeno de las cuales no se puede salir nada? Las 3 posibles causas son azar, necesidad y diseño. El azar, pues como lo conocemos casi todos, podemos imaginarlos casi como en un sorteo, o en una rifa, en una lotería, en el baloto. Pues la naturaleza también está presente por variaciones que se dan, ahora sabemos, genéticamente en los seres vivos. Hablando de particularmente el caso biológico. Necesidad vienen a ser las leyes naturales. Lo que no hay opción que pase de otro modo. Lo que no hay opción que pase de otro modo. En la tiene que pasar de este modo. Es necesario que pase así. En ciencia de computación, pues estamos hablando del resultado de un programa bien ejecutado, bien desarrollado. Es decir, cuando uno corre un programa que está bien desarrollado, solo hay un posible resultado. En matemáticas, digamos que podemos hablar de funciones matemáticas también, que uno toma cierto valor de un conjunto de partida y solo hay un único valor que por la función está asignándole al conjunto de llegada. La evolución explica todo por azar o por necesidad, ¿cierto? La evolución darwinista. Es el punto precisamente de Darwin. Lo que hizo posible en su momento fue considerar la posibilidad de que el diseño no era una opción, o que el diseño se podía desechar como una opción. Entonces quedan las otras 2 causas que son naturales, azar y leyes. Tan fuerte es el asunto que en la segunda mitad del siglo XX hay un biólogo muy famoso francés, ganador del premio Nobel, que se llama Jacques Monod, y él escribe un libro que se llama Azar y Necesidad, diciendo precisamente que el diseño ya no es una opción y que el azar y la necesidad, en términos de Darwin, están supliendo supuestamente, dice él, todo lo que se necesita para explicar la complejidad de la vida y la diversidad de la vida. Pero entiendo que lo que ahora la teoría del diseño hace es invertir el asunto. Claro. Claro, lo que el diseño hace es mostrar precisamente que hay cierta incapacidad del mecanismo darwinista, de la hipótesis darwinista, neodarwinista si se quiere, que es poner el darwinismo a nivel genético, y decir, no tiene cómo. Uno de los argumentos más fuertes es que en tiempos de Darwin no se sabía que el universo tenía un inicio. Solamente como 50 años después viene a conocerse que el universo tiene un inicio, y de hecho al principio dicen que los mayores opositores del argumento fueron biólogos. De hecho hay una anécdota muy famosa de Richard Dawkins, que es un biólogo y un ateo muy conocido. De los más conocidos, claro. Digamos, en el mundo anglo es el ateo más conocido del momento. No es el más formal, pero sí es el más conocido. Sí. Andrew Barron es un astrofísico de la Universidad de Cambridge. Él ha escrito artículos con Stephen Hawking. Y Andrew Barron hace un tiempo se ganó un premio que es como una especie de un premio que entrega mucho dinero, que es por mezclar cosas de ciencia y de teología, el premio Templeton. Y cuando estaba haciendo la charla del premio, empezó a explicar ciertas cosas del principio antrópico, del argumento del ajuste fino, diríamos en español, del universo. Que todo el universo está, ¿por qué no le explicas un poco al oyente qué es el principio antrópico? El principio antrópico es una idea que ha venido tomando mucha fuerza en ciencia, en la que se empieza a descubrir que cada una de las variables que permite que cada una de las constantes importantes que permite que la vida particularmente compleja e inteligente como la nuestra exista en este momento, existe porque si tomáramos cada una de esas características como si estuviéramos sintonizando un radio, no digital sino análogo, estamos buscando el lugar donde sintonizarlo. La posibilidad que tenemos de mover para oír la emisora, digamos, es muy pequeña antes de que se pierda. Donde oír la emisora en este contexto es desarrollar vida compleja y vida inteligente. Pero son muchas variables las que hay que tener para al final oír la emisora. Muchas, en un parámetro, en un espacio muy chiquito en el que se puede mover el dial para poder sintonizar la emisora. Como son tantas y en un parámetro tan chiquito, entonces lo que pasa a considerarse es que hay un ajuste muy fino de las constantes para que finalmente la vida inteligente y la vida compleja puedan existir. Cuando entonces estaba Andrew Barron haciendo esta charla, que implica también que el universo tiene un origen,
Richard Dawkins lo estaba discutiendo. Andrew Barron no es creyente. Andrew Barron posiblemente la mejor forma de describirlo diría yo que es agnóstico, más ateo que agnóstico, pero digamos que agnóstico. Y Andrew Barron le respondió a Richard Dawkins después de que ya estaba cansado de que le hiciera tantas preguntas, le dijo: Richard, tú no podrías entenderme porque tú no eres un científico, tú eres un biólogo. Y el argumento va a que a los biólogos precisamente el inicio del universo les ha afectado mucho, porque la cantidad de cambios que ahora pueden ocurrir en la naturaleza para que se desarrolle la evolución como la tenía planteada Darwin está limitado. No son infinitos cambios que pueden ocurrir, sino hay ahora un límite, ahora tienen un inicio, luego lo que ha podido pasar hasta este momento. No hay suficiente tiempo. No hay suficiente tiempo como el que, porque la evolución nos decía que si se concedía el suficiente tiempo, todo el argumento. Sí, sucederían el azar y la necesidad harían que surgiera la vida como la conocemos y se desarrollara en la multitud de seres que conocemos. Ese siempre ha sido el argumento de ellos. Realmente lo que siempre han necesitado es tiempo. Lo que le están diciendo ahora es que con el Big Bang, que marca un tiempo de 15.000 millones de años para el universo, que parece, y que es en efecto muchísimo tiempo, claro, pero que aún con lo mucho que nos parece, no es suficiente para que suceda todo lo que la evolución dice. No lo es porque la complejidad de la vida llega a unos límites que son realmente estremecedores. Uno queda atónito cuando está mirando la complejidad de cada una de las partes chiquitas y que no se consideraban antes complejas. Digamos, esa es otra de las características precisamente que tiene el pensamiento materialista en la ciencia. Cuando estamos hablando de materialismo, es la creencia de que todo se reduce simplemente a la materia y que solo causas naturales como el azar y la necesidad explican todo. En el pensamiento materialista siempre se ha creído que la causa es más sencilla que el efecto. Entonces, aún por ejemplo para Darwin, la célula, él consideraba, la célula ya era observable en tiempos de Darwin. Entonces, él consideraba que la célula era una masa gelatinosa simple. No la podía observar bien por dentro. Podían observar que había células, pero no las podían observar bien por dentro. Más adelante, claro, cuando se dan cuenta de la complejidad de la célula, la idea de Darwin de la célula simple gelatinosa queda descartada. Pero también es bien interesante mirar entonces que cuando se dieron cuenta que las proteínas jugaban un papel fundamental para la vida, también consideraron que eran formas simples. Y la complejidad, una vez más, cuando se pudo mirar a nivel más profundo de cada proteína, es una cosa que va más allá de casi cualquier concepción. Cuando se llega más pequeñito siempre a los aminoácidos, igual los aminoácidos tienen una complejidad que pues es menor que la de la proteína, pero sigue siendo... Claro, el problema es primero... de dónde salieron los aminoácidos, que ese fue el fallido experimento que se realizó en la primera mitad del siglo XX también con el famoso experimento de Miller-Urey, que se intentó desarrollar bajo ciertas condiciones y se pusieron felices porque salían aminoácidos, pero primero hay que decir que los aminoácidos no son vida y segundo que las condiciones en las que lo hicieron no eran las condiciones de la Tierra, eso se supo después. ¿Es lo que se llama generación espontánea? De los aminoácidos, no, esa es otra teoría para el origen de la vida. Pero que la desmintió Louis Pasteur, si mal no estoy, con una serie de experimentos. Tal vez sí, no recuerdo. Pero sí es necesario hacer una acotación, es que el darwinismo no está hablando sobre el origen de la vida, sino sobre el desarrollo de las especies a partir de una forma primitiva de vida. Sí, ahí hay una diferencia. Claro, el origen de la vida es un campo fértil para el diseño inteligente. De hecho, uno de los teóricos más conocidos, Stephen Meyer, habla sobre el asunto de una forma muy explícita y larga en su libro Signature in the Cell. El libro no está en español, pero la traducción sería La firma en la célula. Pero es muy explícito y dice, la mejor explicación para esto es diseño. Bueno, déjame ponerlo en unos términos en que creo que yo lo he entendido. Ya dijimos que no hay suficiente tiempo, que para poder originar la vida o las diferentes formas de vida tal y como las conocemos, en 15.000 millones de años que tiene el universo según la teoría del Big Bang, se necesitaría mucho más tiempo para que al azar se diera la sintonización para que pudiéramos sintonizar la emisora, utilizando esa analogía. Se necesitaría mucho tiempo. Se necesitaría mucho más tiempo para poder sintonizar la emisora que los 15.000 millones de años que tiene el universo. Por lo tanto, el principio antrópico dice que si estamos sintonizados, que si pudimos encontrar la emisora, tiene que ser porque hay alguien desde afuera que está moviendo el dial para sintonizarla, que no puede haberse dado por simple azar o necesidad. Eso también... Eso es en cuanto al principio antrópico, sí. Es claro que es mejor que diferenciemos cosas, exacto. El principio antrópico es una cosa, es un tema de los que estamos hablando, y el otro es darwinismo, sí. En el principio antrópico dice exactamente eso que tú estás diciendo, el ajuste fino, precisamente que cada variable tiene que estar finamente ajustada para que en este momento llegara a existir vida compleja, es decir, vida multicelular y vida inteligente como nosotros los seres humanos.
y en este punto de la historia del universo y en este lugar del universo, es decir, no en otro. Bueno, Daniel, y si lo que hace el diseño inteligente es revertir lo que los evolucionistas dijeron al descartar el diseño y dejar todo al azar y a la necesidad, ellos están revirtiendo el argumento y diciendo, señores, hay cosas, hay fenómenos de la vida que no se pueden explicar definitivamente ni por azar ni por necesidad, sino por diseño. ¿Cómo llegan a ellos a esa conclusión? Hablábamos del filtro, de una especie de filtro que hay para llegar a esa conclusión y de dos criterios, creo que son los que priman para llegar a esa conclusión. Antes de responderte eso, y recuérdame, porque seguramente se me olvida, yo quiero especificar de todas maneras que el diseño inteligente no está en contra de la evolución, sino del mecanismo darwinista de evolución. Y a mí me gusta poner aquí un ejemplo también, es imaginarse el Ferrari que conducía Juan Manuel Fangio y el que conducía recientemente a Fernando Alonso. Es un Ferrari, ha corrido las competencias de Fórmula 1 desde todo este tiempo, y a cualquiera que lo esté viendo año tras año ve que hay una evolución del automóvil, de ese particular. Entonces, lo que está pasando es que detrás de la evolución de ese carro estamos contando con los mejores ingenieros mecánicos del mundo en el área de automovilismo. Es decir, no se pelea contra el concepto de evolución, sino contra el concepto de evolución no dirigida. Porque evolución, digamos, en el Ferrari hay, pero es completamente adjudicable a las grandes mentes de los grandes ingenieros que están detrás. Sí. Entonces, quiero hacer esa precisión porque no es contra la evolución exactamente, sino contra la evolución darwinista o contra la evolución no dirigida, como dicen algunos. O sea que no sería incompatible del todo el diseño inteligente con la evolución teísta. Sí, es que el evolucionismo teísta No de todo, sé que en algunas cosas... El evolucionismo teísta lo que está asumiendo es que el mecanismo darwinista es cierto. Ah, bueno, entonces eso es lo que ellos... Claro. Es por el que ellos asumen el mecanismo darwinista. Exactamente. Pero, y entonces, lo que están diciendo entonces es que Dios puede imitar el azar y que nosotros no nos damos cuenta. A la hora de la verdad, cuando uno formaliza el argumento de ellos, cabe dentro de la inferencia de diseño, dentro del famoso filtro explicativo, el que me preguntabas antes, sí, porque se puede considerar que bajo ese filtro explicativo caería como un error de tipo 2, un falso negativo, es decir, hay diseño, pero nosotros no estamos en capacidad de detectarlo, eso es lo que ellos están diciendo. Sí, pero... Es exactamente lo que ellos están diciendo. Es como cuando... el ejemplo maravilloso es como cuando se comete el llamado crimen perfecto, que quien lo ejecuta lo hace tan bien que nunca nadie descubrió que había un crimen. Sí, eso es lo que tienden ellos, pero aquí no es un crimen, sino desarrollar la vida. Bueno, continuamos aquí de nuevo con el tema que es muy interesante y definitivamente es un tema que no podemos agotar escasamente en un programa con el tiempo que tenemos, es apenas algo introductorio lo que estamos haciendo. De paso, quiero, antes de retornar a nuestro tema, mencionar a los oyentes que tenemos aquí reportándose. Está Rubén y Olga Patricia Ducuara, para ellos un saludo, lo mismo para Andrés Liscano y Luis Fernando Bustos Delgado, que también aquí está reportándose, con un saludo a Daniel de parte de Luis Fernando. Diana Patricia Villa Medaglia también está reportando sintonía desde Santander, en Florida Blanca. Felman Velázquez, que es uno de nuestros habituales oyentes, desde Zipaquirá. Y tenemos también algunos otros que por aquí están, por otro lado, pues diciendo que están escuchando. Tenemos a María Patricia Saavedra, a Luis Fernando Bustos Delgado, a Dani Cortés Velandia, y tenemos también a otros como Camilo López, Laura Sani, María Patricia Saavedra, Carolina Reyes, Marta Elena Gamboa Villamizar. En fin, parece que tenemos una buena audiencia. Ana María Hernández, que también es otra de nuestras oyentes habituales, John Sandoval, Luis Fernando Bustos Delgado, Marta Saavedra desde Nueva Jersey, un saludo allá para ella también, Germán Augusto Rodríguez Londoño, Diana Ruiz Forero, Oscar Mauricio Archila, que siempre, gracias Oscar por siempre contar contigo, y Andrea nos está escuchando, Andrea Ruiz, también una conocida aquí de ambos, Nubia Narváez Vargas, Dani Cortés Velandia, Catalina Rubio, Gabriel Darío Posada, y creo que ahí siguen reportándose otros oyentes. Vamos a dejar por aquí los que no menciono, pues de todos modos ahí los tenemos presentes, pero debemos continuar con el tema. Entonces, hay algo que Daniel me dijo que no dejara pasar, y es ¿en qué consiste ese filtro explicativo? Para descartar que algo sea producido por azar o por necesidad y que lo único que quede en pie sea el diseño. Sí, el filtro explicativo precisamente es un criterio de descarte de las otras dos posibles causas. Como solo hay tres, si descartamos dos,
pues la única que queda lógicamente es la que sigue parada, la que sigue en pie, Claro. que sería diseño. Ese es un método legítimo, yo no Ese es- creo que lo puedan descalificar. Es exactamente, es un método legítimo. Los matemáticos lo conocemos como tricotomía, Ujú. en el sentido de los números reales solo pueden tomar, por ejemplo, 3 valores, positivo, negativo o cero. Ujú. De manera que decir, por ejemplo, que un número no puede ser negativo, o que un número es negativo, es decir que no es ni positivo ni cero. Ujú. Claro. Sí. Es la misma forma de análisis, es exactamente. Entonces no se puede decir, como han argumentado algunos críticos, que es un argumento de ignorancia. Ujú. Simplemente es una posición de descarte, pues si no está ni la una ni la otra, queda la tercera. Así es. Entonces el filtro en lo que consiste es primero en mirar si la posible causa es necesidad, que sería la forma más simple. Ujú. O sea, si hay una ley que diga esto si hay- tiene que ser así. Si hay una ley, o si el evento, por ejemplo, alguna cosa que está sucediendo en un computador, mirar si es un programa o alguna cosa así. Ujú. La forma de responder o de determinar si la causa es necesidad del evento es preguntarnos si es contingente o no. Es decir, si hubiera podido ocurrir de otra forma. Tú decías en términos de probabilidad que un evento que es necesario es el que tiene valor de 1 o que no es necesario el que tiene valor 0. No, un evento necesario es un evento con probabilidad 1 o con probabilidad 0. Con probabilidad 1 porque es un evento que ocurre necesariamente, y con probabilidad 0 porque con probabilidad 0 no ocurre necesariamente. Que en términos, digamos, de nuestro lenguaje coloquial diríamos, un evento que tiene 100% de posibilidad de ocurrir, tiene que ocurrir. Sí, lo que pasa es que a o mí que- el 100% de probabilidad me retumba en los oídos, pero Sí. si es 1 o 0. Porque para ustedes los matemáticos no manejan, de pronto eso es más del lenguaje de nosotros los que... Sí, exacto, es lenguaje más- coloquial nuestro. Pero por eso quiero planteárselo a la gente para que entienda que lo que Daniel dice, 1 o 0, sería lo que nosotros, nuestro lenguaje coloquial, decimos 100% de posibilidades que ocurra o 0% de posibilidades que Entonces, el 100% de las veces ocurre lo mismo. Ujú. Sí. Es Sí. exactamente eso. Ah, bueno, Entonces, eso no hay necesito. contingencia. Sí. Cuando estamos hablando de contingencia, precisamente es cuando decimos que tenemos un plan de contingencia, cuando tenemos un plan B. Ujú. Sí. Cuando se está hablando de un contingente, por ejemplo, el contingente en una guerra es otro grupo que puede llegar a apoyar. Ujú. Contingencia, hasta donde yo lo entiendo, es algo que puede ser o puede no ser. Exactamente, Ujú. exactamente. Una contingencia es algo que puede ser o puede no ser. Pero definitivamente, si no hay la contingencia, es decir, si solo puede ocurrir de una manera, entonces la causa se atribuye a necesidad. Ujú. Ahora, si no se puede atribuir a necesidad, Si no es contingente. sí es contingente. Exacto, sí es contingente. Si es contingente es porque no se atribuyen, entonces no se atribuye a necesidad. Luego entramos a mirar otra característica en el evento, y es, ya sabemos que puede ocurrir de más de una forma. Ujú. ¿De qué tantas formas puede ocurrir? Ujú. Dejémoslo ahí, digamos que lo puedo hacer más complicado. Pero ahí es asignando donde entra el probabilidades. azar. Pero ahí es donde, exactamente, ahí es donde entra el azar. Entonces, si puede ocurrir, si existen pocas posibilidades, pocas opciones que pudiera tomar el evento, en el caso de que no hubiera ocurrido de esa manera, Ujú. entonces vamos a atribuir el evento al azar. Ujú. Si pudiera ocurrir de muchas, y esta es solo una de ellas, entonces vamos a decir que el evento es complejo. Ujú. Es decir, pasamos a mirar ahora, después de contingencia, otra característica que se llama complejidad, Ujú. y es mirar qué tantas opciones tenemos de realizar el evento. Si hay muchas opciones de realizar el evento, entonces lo atribuimos Se al lleva a azar. cabo de una sola de ellas, entre tantas, es cuando surge la complejidad. ¿Entiendes? Sí, cuando hay muchas opciones, cualquiera que se realice, va a ser, igual nos va a estar determinando un evento complejo. Complejo. Pero eso no es suficiente para atribuir el evento de diseño. Y ese es un- Daniel, podríamos decir que un evento complejo es uno, en términos de la gente, del uso del lenguaje de la gente, un evento improbable. un evento muy improbable. Muy improbable, eso sería un evento complejo. Sí, exactamente. Digamos, en términos, la complejidad que se maneja a nivel del universo es mucho mayor que esto, pero un ejemplo sencillo es, la probabilidad, digamos, de ganarse el baloto en Colombia es aproximadamente 1 al 9 millones. Ujú. Estamos hablando de cierta complejidad importante, es decir, Claro. de cierta complejidad que además le dice, no compre eso. Ujú. Entonces, hay situaciones en las que el número de opciones es mucho mayor. Ujú. Y cuando ese número de opciones es mayor, entonces es aún más complejo que esto, y se puede determinar con criterio objetivo cuál es la complejidad precisamente. Ujú. Ahora, cuando desechamos la complejidad, o cuando miramos que el evento es en efecto complejo, pasamos a mirar otra característica que es la especificidad, que es como el seguro que nos va a permitir O sea, incluir tenemos diseño. un primer criterio que es complejidad, Ajá, para determinar si algo es diseñado. Y el segundo es especificidad. especificidad. Y es ver si se ajusta a algún patrón. Ujú. Por ejemplo, ver si
un ejemplo que me gusta mucho es el de los antiguos desarrolladores de tablas de logaritmos. Como los computadores no existían antes, los matemáticos se sentaban, pasaban mucho tiempo haciendo las cuentas y desarrollaban sus tablas de logaritmos, que si ustedes las recuerdan del colegio, son unas tablas que se cruzan horizontal y verticalmente y traen una cantidad de cifras decimales. Los matemáticos que las desarrollaban intencionalmente ponían errores en algunos puntos perdidos, digamos en el octavo número decimal de algún número perdido ahí en la mitad de la tabla, y lo que sucedía es que ellos lo utilizaban precisamente para detectar diseño de fraude en caso de que llegara otro matemático y dijera yo desarrollé una tabla. Y entonces ellos la comparaban con las que la habían hecho y decían, vea, su tabla tiene este mismo error que la mía y en todo el resto es igualita, incluso en el error. Entonces usted la está plagiando. Entonces usted la está plagiando. Ahí está la especificación marcada. La especificación precisamente es un patrón, ajustarse un patrón. Es como una firma. Es una firma. Y precisamente la firma de ellos estaba en el error que metían en el octavo número decimal por allá de algún número perdido. Y así podían inferir precisamente que había ocurrido diseño. Había diseñado esa tabla porque dejó su firma ahí. Diseño es plagio, en este ejemplo. Ya. Entonces, hay un ejemplo que nos gusta mucho y que siempre entendemos y es el de la película Contacto y la novela Contacto de Carl Sagan. En la película Contacto lo que sucede es que finalmente detectan el grupo de SETI, que es Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, que es un grupo que existe de investigación en la realidad, con menos presupuesto ahora que hace 20 años. Porque no han descubierto nada bueno, pero eso es otro asunto. Sí. Ellos reciben señales del espacio en términos de pulsos y silencios, señales radiales. Y en algún momento en la película... Como la clave Morse. Es como viene a ser como clave Morse. Semejante. Reciben entonces señales que matemáticamente se escriben en términos de unos y ceros. Entonces en algún momento reciben 2 pulsos y un silencio. Luego 3 pulsos y un silencio. Luego 5 pulsos y un silencio. 7 y un silencio. 11 y un silencio, 13 y un silencio, 17 y un silencio, y así sucesivamente hasta el 101. Lo que estaban recibiendo en términos de lenguaje binario finalmente, porque son unos y ceros, eran los números primos del 2 al 101. Es decir, hay una especificación, precisamente está marcada por algo que conocemos que son los números primos en matemáticas. Es claramente... Y es algo que nosotros hemos detectado con nuestra inteligencia, los números primos. Claro, es algo que conocemos, entonces sí hay cierta subjetividad en el criterio, porque uno tiene que, la persona que está haciendo la inferencia de diseño tiene que conocer la especificidad o el tema en el cual está dado la especificidad. Tiene que saber de los números primos. Claro, digamos. Cuando nos preguntabas, porque en la charla nos decías, ¿de qué estamos hablando? Muchos estaban perdidos porque no sabían matemáticas. Yo me acordé de inmediato que eran los números primos. Y la gente de inmediato captó, claro, los números primos. Los números primos están bien definidos en matemáticas y son los números que son divisibles por ellos mismos y por la unidad y nada más. Entonces, ahí uno infiere, esto tiene que ser creado por una señal enviada por una inteligencia, porque no la naturaleza no puede producir esa secuencia hasta el 101 de todos los números primos por azar o por necesidad. Tiene que haber algún tipo de diseño detrás de... Digamos que tiene que haber intencionalidad, pongámoslo en ese sentido. Yo no quiero meterme en intencionalidad en términos de los filósofos, pero es claramente entendible de que hay una intención, el que se quería enviar el mensaje. Sí. En ese sentido. Entonces el filtro, entiendo, se descarta el azar y se descarta la necesidad. Se descarta la necesidad primero y el azar después. La necesidad primero y el azar después, viendo si el fenómeno estudiado tiene complejidad, y segundo, si tiene una especificidad. Si ambas características se dan, se descarta el azar y se descarta la necesidad y se descarta el azar y lo único que hace es el diseño. Exactamente. Pero hasta ahí llega el teórico de diseño inteligente. Hasta ahí llega el teórico. Bueno, ¿y cómo puede utilizar la teología? Porque es un tema muy utilizado en apologética cristiana. Claro. ¿Cómo puede utilizar el teólogo o el creyente en la teoría del diseño inteligente a favor de su fe, a favor de los asuntos de su fe? El punto es que el diseño inteligente está diciendo que hay diseño y que es posible que haya diseño en la naturaleza, de manera que, aunque el diseño como tal es teológicamente minimalista, el creyente tiene toda la tranquilidad para seguir pensando que Dios es el diseñador, no como el darwinismo y como nos venían diciendo hasta ahora que la ciencia está contradiciendo lo que dice la Biblia y que la ciencia está contradiciendo la existencia de Dios. No, estamos viendo que hay una posibilidad real de diseño. Estamos viendo que puede haber diseño en la naturaleza, de manera que el creyente puede continuar tranquilo asumiendo que el diseñador es Dios y nada en la ciencia está contradiciendo eso. O sea que de algún modo tanto creacionistas de la Tierra joven como creacionistas de la Tierra antigua e incluso hasta en cierta forma evolucionistas teístas, dejando de lado las diferencias que ya he señalado con ellos, podrían de algún modo utilizar
la teoría del diseño inteligente Claramente, para apuntalar sus posturas. Claramente, incluso el creacionismo de la Tierra joven, sí, como lo decías, e incluso también el evolucionismo teísta. Si dejaran de lado ciertas prevenciones, claro. Uh-huh. Pero el diseño inteligente es claro, y de hecho muchos creacionistas de Tierra joven también son parte del movimiento del diseño inteligente. Se me ocurre el nombre tal vez más prominente dentro de ellos es Paul Nelson, uh-huh, un filósofo de la biología. Uh-huh. Él no asume cuando está haciendo ciencia su postura de Tierra joven, pero digamos que es su posición de fondo. Uh-huh. Entonces él siempre vuelve a ella después de que ha hecho sus inferencias. Un teórico de diseño inteligente, entiendo, a raíz de todo esto, que no puede ser cualquier cosa, puede no ser cristiano, claro, pero no puede ser ateo. No, sí, hay varios ateos. Hay de hecho varios ateos. Uno de los... Pero es complicado compainar la postura de diseño inteligente con el ateísmo, porque es que no estamos hablando de la inteligencia de un ratón. Cuando detectamos el diseño en la célula, vemos una inteligencia demasiado superior, claro, a la humana. Es una crítica que se les puede hacer a quienes asumen el diseño inteligente y no tienen ninguna opinión teísta positiva, digamos. Uh-huh. Es decir, no defienden el teísmo. Se me viene a la cabeza directamente Thomas Nagel, un famoso filósofo de la Universidad de Nueva York. Él asume el diseño inteligente y, por otro lado, termina negando el darwinismo, pero reconoce que siente aversión, y además él reconoce que su aversión al teísmo es una cosa de preferencia, que le causa a él disgusto. Uh-huh. Pero él acepta que el diseño inteligente tiene toda la posibilidad de ser, y así hay otros. Hay gente a veces muy matriculada con una cosa que le cuesta sacar las conclusiones de algo que ya ha aceptado. Sí, es claro. Bueno, en fin, este tema tiene mucha tela donde cortar. Espero que nuestros oyentes hayan quedado de todos modos interesados en el asunto para profundizar más. Debemos terminar, el tiempo se nos agotó, creo que nos pasamos, incluso aquí me están regañando porque me pasé un poquito, pero bueno, queda pendiente para otra oportunidad, Daniel, lo de complejidad irreductible o irreducible, que es otro concepto, sí, que me gustaría tratar, y lo de la teoría de la información. Lo podemos hacer vía internet. Bueno, de pronto. Bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias por habernos escuchado. Como ven, aquí lo disfrutamos mucho. El próximo lunes los esperamos con un nuevo tema. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.